darle bajo el tema, la historia de la victoria. La historia de la victoria. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad, Dios de poder. Vengo delante de tu presencia. Yo te agradezco esta oportunidad que me has dado una vez más de poder traer el mensaje a este pueblo. Yo te suplico, Dios, que tú te glorifiques, Dios mío. Háblanos, Padre Celestial, en esta tarde. Ato y reprendo lo que quiere impedir que con libertad esta palabra sea predicada, Dios. Echamos fuera lo que no es tuyo, que tu palabra corre y sea glorificada en los corazones, Dios mío, en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, que la libertad de tu Espíritu Santo, Dios, siga paseándose en este lugar, Dios mío. Si te place salvar, salva. Si te place libertar, liberta. Si te place sanar, sana, Dios mío. Pero que seas tú haciéndolo todo en esta tarde, Dios. Y toda la gloria y la honra te la daremos a ti, porque tuya es. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar, pero no se acuerde a roncar. La historia de la victoria. Cuando hablamos de una historia, es un conjunto de acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona, por un grupo, por los miembros de una comunidad social. También es el conjunto de los acontecimientos ocurridos de una persona a lo largo de su vida, un periodo de ella. La narración o relato de un acontecimiento, un hecho especialmente importante o curioso que alguien conoce o que le ha ocurrido en su vida. Y la victoria es el hecho de vencer en una competición o en una lucha, pero también es la expresión que indica alegría por haber vencido al contrario en una competencia o en una lucha. Casi siempre, al nosotros contemplar la victoria de una persona, nos fijamos solo o simplemente en los logros o en lo que pudieron alcanzar. Pero muy pocas veces nosotros conocemos la historia o lo que tuvieron que pasar para conseguir todo lo que lograron. La victoria es llamativa, pero el proceso para conseguirla es ignorado. No se le presta importancia, pero detrás de cada victoria hay una historia que contar. Mire, a mí me pasó esta mañana. El hermano Jesús me fue a recoger. Y cuando el hermano Jesús me fue a recoger, yo vi el carro de Jesús y yo dije, wow, el hermano tiene tremendo carro. Dios lo ha bendecido tremendamente. Pero cuando me siento con el hermano Jesús y empiezo a escuchar su historia, yo dije, wow, pues no siempre fue así. Ahora él tiene la bendición, pero no siempre la historia fue como yo la vi en ese momento. Porque cada persona tiene una historia que contar. Hoy usted ve un predicador aquí, pero hace 14 años yo no soy lo que usted ve. Hace 14 años yo era un problemático. Hace 14 años yo era un adicto a la cocaína, un alcohólico. Y cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Ahora usted me ve hablando de las maravillas de Dios y usted escucha las victorias que Dios me ha dado, pero no siempre fue así. Detrás de cada victoria hay una historia que contar. ¿Amén? Muchas veces la historia encierra en ella dolor, encierra sufrimiento, encierra situaciones difíciles que se tuvieron que vivir. Y hoy nosotros contamos la victoria, pero detrás de ella hay una grande historia. Por ejemplo, nosotros escuchamos un hombre llamado Abraham Lincoln. ¿Alguien ha escuchado de él? Abraham Lincoln, cuando escuchamos su nombre decimos, ese fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Lo único que nos acordamos fue de la victoria, que fue presidente de Estados Unidos. Pero nosotros pocos conocemos la historia de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809. Perdón, Abraham Lincoln fue presidente 12 de febrero de 1809. Dice aquí que fue
el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. Su lucha política es una historia inspiradora que puede servir a los emprendedores, a los jóvenes y a todas las personas que enfrentan derrota y fracaso en su negocio o en su vida. La historia de Abraham Lincoln es una historia de fracaso en fracaso, hasta que llegó a ser presidente de Estados Unidos en 1860. Amén. En 1860, cuando tenía 51 años de edad. Amén. Nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 15 de abril de 1865. Eso lo dije. A los 7 años tuvo que empezar a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia después que tuvieron que abandonar su casa. A los 9 años su madre murió. A los 22 años fracasó en sus negocios. A los 23 años fue derrotado en las elecciones de legislador. No pudo entrar a la facultad de Derecho. A los 24 años se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando deuda a sus amigos. A los 25 años fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador. A los 26 años, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y quedó con el corazón destrozado. A los 27 años tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama. A los 29 años fue derrotado otra vez en las elecciones para representantes del Estado. A los 31 años no pudo formar parte del colegio electoral. A los 34 años fue derrotado en las elecciones del Congreso. A los 37 años fue derrotado nuevamente en las elecciones al Congreso. A los 37. A los 39 fue derrotado por tercera vez en las elecciones al Congreso. A los 40 no fue aceptado para un trabajo como alto funcionario de su estado. A los 45 años fue derrotado en las elecciones para el Senado. A los 47 años fue derrotado en las elecciones del Partido Republicano para candidato a vicepresidente del país. Obtuvo menos de 100 votos. A los 49 años fue derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado. Y a los 51 años, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la victoria, que él fue presidente, pero la historia está llena de derrotas, está llena de situaciones que él tuvo que vivir, de cosas que él tuvo que perder. Perdió su madre, perdió su novia, perdió en las elecciones. ¿Cuántas cosas no perdió? Y hoy nosotros conocemos su victoria, pero amén, estamos conociendo ahora la historia de aquella victoria. Yo le dije que cada persona tiene una historia que contar. Cuando el hermano Jesús me hablaba de su historia, y yo decía, wow, muchas veces no conocemos la historia de las personas. Simplemente vemos, amén, lo que han alcanzado, pero no vemos o no conocemos lo que tuvieron que pasar para alcanzar lo que alcanzaron. Cada persona tiene una historia diferente que contar. Y cuando vemos la historia de este hombre llamado José, José tuvo un sueño un día, en el capítulo 37. Dios le reveló en los sueños del libro de Génesis. Dios le revela en los sueños a José. Capítulo 37 del verso 5 en adelante. Dios le revela a José un sueño. ¿Y qué hizo José? Se lo contó a sus hermanos y ellos lo aborrecieron. Ya lo aborrecían. Y ahí dice que lo llegaron a aborrecer más todavía. Y él les dijo y le cuenta el sueño, amén,
Y el sueño tenía su interpretación. Y el sueño de interpretación era que José iba a estar por encima de sus hermanos. Luego, sus hermanos se enojan y le dijeron: tú vas a reinar sobre nosotros. Y la aborrecieron más por causa de los sueños y por causa de sus palabras. Después vuelve a soñar otro sueño y se lo vuelve a contar los hermanos. Y el sueño de interpretación era lo mismo, que sus hermanos le servirían a José. So Dios le revela a Josué lo que haría con él a través de los sueños, pero Dios también lo llevaría al lugar que le había mostrado a través de los sueños. Dios le mostró un sueño a José de lo que él haría. Dios solamente le mostró la victoria, pero aleluya, él no sabría la historia que él tendría que vivir para llegar a esa victoria. Ahora Dios le revela a José que José reinaría sobre sus hermanos. Dios le mostró el resultado, le mostró la victoria, pero no le dijo cuál sería la historia. Dios no le dijo todo lo que él tendría que pasar para llegar a ese lugar. Lo primero que le pasó a José fue que un día sus hermanos, José fue donde sus hermanos, amén, estaban los hermanos en un lugar con la oveja, y su padre lo mandó donde sus hermanos, y allá fue José. Cuando lo vieron sus hermanos, dijeron: mira quién viene allí, el soñador. Y sus propios hermanos planificaron cómo hacerle daño a José. Le dije que Dios le había dicho a José, a través de sueños le había mostrado la victoria, pero ahora comenzaría la historia para llegar a aquella victoria. Porque la Biblia dice que cuando sus hermanos lo vieron y cuando José llegó a ellos, le quitaron la túnica que el padre le había hecho y le tomaron y le echaron dentro de una cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. Gracias a Dios que la cisterna estaba vacía, porque si no se hubiera ahogado. Pero lo tomaron sus propios hermanos y lo encerraron en una cisterna y planificaban matarle, pero uno de sus hermanos dijo: no lo vamos a matar. Y ahora venía pasando, amén, una caravana, un grupo de ismaelitas, y ellos vendieron a su propio hermano a los ismaelitas. Comenzó a escribirse la historia de José. La historia comenzaría con traición de sus propios hermanos. La historia comenzaría con odio de sus propios hermanos hacia él. Él no le había hecho nada a sus hermanos. Él no le había hecho nada malo a su familia. Pero su familia no quería, sus hermanos no querían saber de José. Y ahora la historia de José comenzó a escribirse. Para José llegar a aquella victoria que Dios le había revelado, tenía que escribirse primero una historia. Sus hermanos lo venden. Y ahora comienza la historia o el proceso donde Dios comienza a escribir la historia de José. Porque muchas veces Dios te habla del resultado, pero no te habla del proceso para llegar a ese resultado. Dios te dice: esto es lo que voy a hacer contigo, pero no te dice lo que tú tienes que pasar para llegar donde Dios dijo, amén, que alcanzaría lo que Dios había dicho para ti. Ahora José le tocaría pasar por este proceso. Sus hermanos lo venden. Luego José llega a Egipto, amén, porque a los ismaelitas lo vendieron a Egipto. Y ahora vemos a un José, ven, los madianitas, perdón, no los ismaelitas, los madianitas. Y ahora vemos un José que es vendido a Potifar, oficial del faraón. Ahora está en Egipto, lejos de su tierra, lejos de su nación, lejos de su familia.
y allí se convertiría en un sirviente. Pero todo esto era parte de la historia que Dios estaba escribiendo en la vida de José. En el capítulo número 39, mientras él está en la casa de Potifar, le levantaron una calumnia a José. La esposa de Potifar dijo que José quería abusar de ella y le levantó una calumnia, y por causa de esta calumnia lo metieron a la cárcel. Como que esto no encajaba o no cuadraba con lo que Dios dijo que haría con José, porque ahora lo calumnian y también lo meten preso. Mira, hay veces que Dios tiene propósito con la gente. Dios tiene que permitir que caigan en la cárcel. Dios tiene que permitir que caigan presos, pero es Dios escribiendo la historia para llevarte donde Él te quiere llevar. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que si no es en la cárcel, no le sirven a Dios. O si no pasan situaciones difíciles, no hacen lo que Dios dijo que ellos harían. Ahora José cayó en la cárcel por causa de una calumnia, por causa de una mentira. Y la historia de José se seguía escribiendo. Pero por medio de todo esto, Dios lo llevaría a la victoria. Mire, a veces nosotros no sabemos las situaciones que pasa la gente. Aquí hay gente que llegaron aquí, visita, que si usted le pregunta la historia, usted se va a dar de cuenta que han sufrido un montón. Pero Dios no quiere que tan solamente tú tengas historia. Dios quiere darte una vida de victoria, para que cuando cuentes tu victoria, también le cuentes la historia a la gente de lo que tuviste que vivir. Aquí hay gente que llegaron hoy. Aquí hay gente que llegaron hoy, que tienen una historia de sufrimiento, una historia de dolor, una historia de situaciones difíciles, una historia que le dicen a Dios: ¿para qué yo nací? Si toda la vida lo que he tenido es sufrimiento. Pero esa historia de todo lo que tú has vivido, Dios no solamente quiere que tú tengas una historia. Dios lo que quiere es llevarte a la victoria. Dios lo que quiere es que te canses de vivir una vida de derrota, una vida de fracaso, aleluya, y experimente la victoria que tan solamente puedes experimentar en Dios. Personas que tienen más historia y han pasado tantas cosas, y usted le dice: wow, y todavía no están vivos. La misericordia de Dios los ha mantenido con vida, porque Dios lo que quiere es llevarte a la victoria. Llega un momento donde te tienes que cansar de vivir una vida de fracaso y de derrotas. José comenzó a escribirse su historia, pero todo fue a través del dolor. Bendito Dios. Cayó preso, lo calumniaron. A los hermanos que están aquí, mira, a veces la gente critica tu victoria, pero no conocen tu proceso. No conocen la historia que tú tuviste que pasar para llegar a esa victoria. Porque todo el mundo ve el resultado, pero nadie ve, aleluya, lo que provocó ese resultado. Porque cada acción tiene una reacción. La gente no sabe qué sucedió antes de que tú fueras lo que hoy tú eres. Y la gente, pues a veces, lamentablemente, critican el progreso sin saber el proceso. Cada persona, cada uno de nosotros, si nos sentamos a hablar, cada cual va a tener su historia que contar. Amén, gloria a Dios. Va a decir: cuando yo era niño, yo pasé unas situaciones difíciles. O otros dirán: toda mi vida he tenido que pasar situaciones difíciles. Esa es tu historia. Pero Dios quiere que no solamente tengas una historia, Dios quiere que tengas una victoria. La única forma de que tu historia se convierta en una victoria es cuando tú le sirves al Cristo de la gloria. Llega un momento que uno tiene que cansarse y tomar la decisión de qué es lo que yo quiero.
yo quiero que se siga escribiendo mi historia como estoy, o yo quiero que mi historia termine en una victoria. Dios comenzó en el proceso de José. Lo calumniaron, lo metieron preso, pero en la cárcel Dios lo bendijo y lo prosperó. Porque la Biblia dice en el versículo 23 del capítulo 39 que el jefe de la cárcel no tenía que tender cosa alguna. Amén. Porque estaba en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjese que no encajaba con el sueño que Dios le había mostrado. Pero aún, amén, Dios usó las circunstancias negativas para llevarlo donde Dios dijo que él llegaría. Hay veces que el camino hacia la victoria está lleno de dolor. Que el camino hacia la victoria está lleno de situaciones difíciles. Pero, aleluya, Dios siempre pondrá las cosas en su lugar para llevarte donde Él determinó que te llevaría. A veces la victoria, para llegar a ella, es dolorosa. Y duele. Duele. Hoy usted me pregunta, todo el mundo, para la gloria del Señor, mucha gente dicen, yo admiro el matrimonio de ustedes. Sí, pero usted no conoce la historia. Usted no conoce los maltratos que mi esposa tuvo que sufrir. Me da vergüenza decirlo, pero ese es mi pasado. Yo no me avergüenzo, no me avergüenzo de lo que era, pero no me avergüenzo de lo que Cristo ha hecho. Gloria a Dios. Usted no conoce la historia, las borracheras que me tuvo que soportar, las amanecidas, los revoluces que me tuvo que aguantar. Todo el mundo dice, admiramos tu matrimonio. Sí, todo el mundo contempla la victoria, pero tú no sabes todo lo que se tuvo que pasar. Que mi matrimonio estaba a punto del divorcio. Tú no sabes esa historia. Todo lo que tuvo que pasarse para luego llegar aquí. No llegamos aquí. Amén. Nuestros planes, escuche bien. Yo me fui de Puerto Rico. Yo vivía en un caserío allá, en aquello terrible, Santa Isabel. Salí del caserío creyendo que saliéndome del caserío mi historia cambiaría. Llegué a Nueva York, la historia seguía siendo la misma. Porque tú no cambias cuando te mudas de lugar. Tú cambias cuando Cristo entra en tu lugar. De Nueva York me fui para Pensilvania. No me fue bien. De Pensilvania me regresé para Brooklyn otra vez. No conseguía trabajo y de ahí me iba para Puerto Rico. Me dijeron, ¿quieres venir a Florida? Y yo, gloria a Dios. Pero si era por mí, la historia mía seguía siendo la misma historia de siempre. Hay gente que se tiene que cansar de su historia. La historia de dolor, de tristeza, de caer preso, de estar en las drogas, de estar en problemas en la calle, de todo. Tú te tienes que cansar de esa historia. Dios lo que quiere es cambiar tu historia para convertirla en una victoria. Su nombre. Miren, y a un hermano en la congregación, tú estás escribiendo tu historia. Tal vez tú cuentas tu victoria hoy, pero cuenta el testimonio también. Que hay gente que necesita escuchar de cómo tú llegaste a esa victoria. José llegaría donde Dios dijo, pero sería por medio de situaciones difíciles. Pero aún en las situaciones duras, allí Dios estaba trabajando con él. En el capítulo 40, oiga bien, mientras José estaba allí en la cárcel, interpretó los sueños. Dios le había mostrado lo que haría con él en los sueños, y Dios utilizaría los sueños para llevarlo donde Dios le había mostrado. Escucho bien. Amén, gloria a Jesús. Los mismos sueños, Dios a través de los sueños le habló y le dijo que lo iba a llevar a un lugar alto. Y todo estaba saliendo diferente, pero Dios utilizaría sueños para llevar a José donde Dios dijo que lo llevaría. Oiga bien, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, los dos estaban presos. Los dos tuvieron un sueño en el capítulo 40. ¿Y qué pasó? José le interpretó el sueño a los dos.
El soñador estaba interpretando sueños también. Y le dijo, a uno lo van a restaurar en su posición y a otro liquidado. Y así mismo, como José dijo, así mismo sucedió. El panadero se quedó sin panadería. Y el copero lo pusieron nuevamente en su posición. Pero ¿qué pasó? Lo que sucedió fue que el copero se olvidó de José. No se acordó de José, sino que se olvidó. José pensaba que él iba a salir de aquella situación en aquel momento, pero Dios hizo que se le olvidara el copero lo que José había hecho. El copero se olvidó, pero Dios no se había olvidado. José estaba en la cárcel, pero en la cárcel todavía Dios se acordaba de él. Por eso hay gente que cae en la cárcel, pero aún en la cárcel todavía Dios se acuerda de ellos. Aunque el copero se olvidó de José, Dios no se había olvidado. Y a veces nos suceden cosas que no encajan con lo que Dios me mostró, no encajan con mi victoria. A veces nos quejamos y dudamos, pero Dios está utilizando esas cosas. Dios está utilizando todo para dártelo todo. Y ese todo incluye las situaciones que a veces no nos gustan. Gloria a Dios. Dios estaba utilizando lo que José estaba pasando para llevarlo donde Dios dijo. A nosotros nos pasa y a veces pensamos que lo que Dios nos dijo no se llevará a cabo porque las cosas no están saliendo como Él dijo. Pero a veces estamos más cerca de la victoria de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que nosotros debemos entender que cada cosa tiene su proceso y que Dios está escribiendo una historia en cada uno de nosotros. Algunos, la historia lo está llevando a la victoria. Otros, la historia de ellos los está alejando de la victoria. José, su historia era que él llegaría a la victoria. Se olvidó el copero de José, pero le dije que Dios no se olvidó. Porque ahora Faraón también tuvo un sueño. Le dije que Dios le habló a través de los sueños, pero que Dios utilizaría los sueños para llevar a José donde Dios le dijo que lo llevaría. Amén, gloria a Dios. Ahora Faraón también tiene un sueño. Nadie podía interpretarle los sueños a Faraón. Él tenía mago y tenía brujo y tenía cuantas cosas, Señor reprende. Y nadie podía decirle la interpretación del sueño. Pero José, entonces, el copero se acordó. No es que Dios se olvida de nosotros, es que Dios quiere un tiempo para manifestar lo que Él dijo acerca de nosotros. Y aunque José estaba metido en aquel proceso, Dios no se había olvidado de él. Llegaría el tiempo de la victoria, pero primero Dios estaba escribiendo su historia. Dios estaba escribiendo la historia de José, que lo llevaría a la victoria. El copero se lo olvidó, pero ahora Faraón tuvo un sueño y ahora se acordó. Se acordó de que había uno que le había interpretado los sueños a él. Y ahora él se recuerda. Dice, cuando yo estuve preso, le dice a Faraón, había uno allí que me interpretó los sueños a mí. Y así mismo como me lo dijo, así mismo sucedió. Y entonces mandaron a llamar a José. ¿Qué fue lo que Dios utilizaría para llevarlo? Los sueños, donde Dios dijo. Y él llegó donde Faraón. Eso está en el capítulo 41, no se lo voy a leer. Pues quiero avanzar. Él llegó donde Faraón y le interpretó los sueños a Faraón. ¿Y qué sucedió? Cuando Faraón vio la sabiduría y todo lo que Dios, amén, hacía a través de José. Acuérdense que le hablé un resumen por encimita de la historia de José.
cayó preso, lo calumniaron, sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron. Amén. A los madianitas lo vendieron, los madianitas lo vendieron a Egipto. Todo el proceso que tuvo que pasar José. Pero la Biblia dice que luego que le interpreta el sueño a Faraón, la historia se convertiría en victoria. Amén, gloria a Dios. Porque ahora la Biblia dice que José le dice al Faraón: van a venir el tiempo de las vacas flacas. Van a haber vacas flacas y vacas gordas, lo que significaba que iba a haber tiempo de abundancia y tiempo de escasez. Y José le dice al Faraón lo que tenía que hacer para cuando viniera el tiempo de la escasez. Y a Faraón le pareció bien todo lo que José había dicho. Y él dijo, este asunto le pareció bien a Faraón. Y le dijo a su siervo: hallaremos a otro hombre como este, en el cual está el Espíritu de Dios. Entonces Faraón le dijo: ahora vino la victoria. Faraón le dijo: he aquí. Dice la Biblia que Faraón le dijo: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ahora comenzó la victoria. Se estaba escribiendo la historia, pero ahora vendría la victoria. El rey puso su anillo sobre el dedo de José y le hizo vestir de ropas hermosas. ¿Sabes que hay gente que tiene una historia bien mala aquí? Pero Dios quiere vestirte de vestiduras de alegría. Él quiere cambiar tu quejido en alabanza. Él quiere sacarte del lodo cenagoso y poner tus pies sobre peña y poner cántico nuevo en tus labios. Aleluya. Dios quiere cambiar tu historia en esta tarde. Aquí hay personas que llegaron en este lugar que Dios está escribiendo tu historia, y hay otros que Dios quiere cambiar tu historia. Aquí hay gente que han tenido sueños. Aleluya. Han tenido sueños de cosas que Dios va a hacer con ellos. Y tú estamos viviendo momentos difíciles porque se está escribiendo la historia que te va a llevar a esa victoria. Y a veces cuando la historia se escribe duele. Cuando la historia se escribe queremos salir corriendo porque las cosas no están saliendo como Dios dijo que saldría. Pero es Dios escribiendo la historia para llevarte a la victoria que Él dijo. Hay otros que tienen una historia que contar, pero no tienen una victoria que celebrar. Dios no quiere solamente que tenga una historia que cuente, sino una victoria que pueda celebrar. Santo Dios, aleluya. Ahora comenzó la victoria. Estoy siendo rápido, va a ser cortito ahora. Ahora comenzó la victoria de José. José se convirtió en el gobernador, en la mano derecha del faraón. Lo montaron en el carro y comenzaron a pregonar. Ahora el preso, ahora el que sus hermanos mintieron, ahora el que había sido traicionado, ahora se convirtió en el gobernador. La victoria de José, aleluya, comenzó a manifestarse, pero primero hubo una historia que se tuvo que escribir en la vida de José. Y tal vez ahora, aleluya, tú estás celebrando una victoria, pero tú tienes una historia. O tal vez tú estás viviendo tu historia, pero tu historia te llevará a una victoria. Oiga bien. Después de todo esto, comenzó el tiempo de hambre. Y ahora los hermanos de José, los que lo habían vendido, vienen por alimento. ¿Dónde? Egipto. Y cuando ellos llegaron a Egipto en el capítulo 42,
se inclinaron rostro a tierra. No fue exactamente lo que José había visto en los sueños. La interpretación de los sueños, él decía que sus hermanos se inclinaban delante de él y sus hermanos se enojaron. Ahora, este era el cumplimiento del sueño que José había tenido. Era la victoria de aquella historia. Pero José no llegaría a recibir aquella victoria hasta que no viviera su propia historia. Y ahora sus hermanos se arrodillan delante de José porque José se había convertido, aleluya, en el gobernador de aquel lugar. Alabado sea Dios. Y cuando usted mira los capítulos 43, 44, pasan una serie de acontecimientos hasta que en el capítulo 45 ellos no conocieron a José. Ya José había crecido. José se dio a conocer a sus hermanos y le dijo: yo soy José que ustedes vendieron. Y ellos se sorprendieron y él le dijo: no les pese haberme vendido, porque Dios me trajo acá para preservarle la vida a ustedes. Ahora José le estaba contando la victoria a sus hermanos, pero esa victoria tenía una historia. Tal vez tú tienes una historia que contar. Tal vez a ti también tu familia te dio la espalda. Tal vez tus padres no quieren saber de ti. Tal vez tus amigos te dejaron solo en el momento que más necesitaban. Tal vez tu historia es que abusaron de ti. Tal vez tu historia es que te hirieron. Tal vez tu historia es que has caído preso. Tal vez tu historia es que has caído en las drogas. Tal vez tu historia es que has caído en adulterio. Pero Dios quiere cambiar tu historia hoy y quiere que tu historia se convierta en una victoria. Hoy habemos muchos aquí que hablamos de victoria y hoy la contamos y hoy usted la puede ver, pero nosotros tenemos una historia. A los amigos que están aquí en esta tarde, tal vez tú llegaste con una historia negativa aquí. Tú dices: muchacho, si tú llegas a escuchar mi historia, a mí Dios no me ama, conmigo Dios no puede hacer nada. Pues tengo que decirte que la Biblia dice que lo vil, lo menospreciado, lo débil del mundo, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. ¿Tú crees que este predicador que está aquí siempre fue predicador? No, yo también estuve en las calles, yo también consumí alcohol, yo también tuve diferentes problemas, pero Dios un día cambió mi historia y Dios quiere también cambiar tu historia y convertirla en una vida de victoria. Dios también quiere que tu vida se convierta en una vida de victoria. Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere que tu historia no vuelva a ser la misma. Dios quiere que tú te canses de sufrir, que tú te canses de todo lo que has tenido que pasar durante todos estos años. Dios quiere que tu vida de fracasos se convierta en una vida de victoria. Que tu historia de fracaso, de dolor, de sufrimiento, de situaciones de soledad, de depresión, hoy se convierta en una victoria. Dios quiere cambiar tu historia y convertirla en una victoria. Dios quiere cambiar tu vida. Y todas las situaciones que tú has pasado negativas, todas las historias que tú tienes que contar, tal vez son malas. Pero Dios quiere que tu historia se convierta en un testimonio. Darte la victoria. Tú no vas a encontrar victoria porque los amigos te van a dejar cuando los necesiten. La gente se van a alejar de tu lado cuando más tú necesites. Y te ha tocado momentos de estar solo. Pero Dios siempre ha estado ahí, aleluya, tratando
aquí en esta tarde. Dios te trajo porque quiere que tu historia se convierta en una victoria. Tú tienes que cansarte de estar así. Y los hermanos, los que le sirven al Señor, no te quejes. No te quejes por el proceso, porque Dios está escribiendo tu historia para llevarte a la victoria. No te quejes por lo que has tenido que pasar, porque cuando llegues a la victoria se te olvidará todo lo que tuviste que pasar. Es como una mujer cuando está encinta y le toca dar a luz. Los dolores. Cada mujer tiene una historia. Yo me acuerdo que mi esposa eso gritaba que se oía hasta afuera. Yo decía, no entro para allá porque me mata esa mujer, me parte el brazo o hace algo. No es una llave. Y bueno, las mujeres se ponen violentas, no van a parir. Quedamos por aquí. Sacaron la fuerza De no sé dónde, yo la dejé que gritara por allá sola. Pero después que ella pasó el dolor, vino la victoria. Salió el muchacho. Y hay veces que el dolor duele. Aleluya, pero cuando tú tienes la victoria, a ti se te olvida el dolor y lo único que cuenta es la historia de cómo tuviste la criatura, pero hoy te regocija. Aleluya, porque tú sabes que el dolor fue lo que te llevó a la victoria. Hermano, si tú estás pasando diferentes situaciones, Dios está escribiendo tu historia para llevarte donde Él dijo que te llevaría. Y Dios utilizará todos los medios necesarios para llevarte allí. Gloria a Jesús. A José Dios lo llevó al palacio, pero primero lo llevó a la cárcel. Y él salió de la cárcel al palacio. Y ahora se convirtió en el que le suplía a su propia familia para que no se muriera de hambre. Tal vez la gente te menosprecia hoy y dice, este es problemático. Pero mañana, cuando tú dejes que Dios cambie tu historia y la convierta en victoria, serás tú mismo el que te encargarás de predicarle vida a tu propia familia. Aleluya, porque eso es lo que Dios hace. Dios cambia las historias y las convierte en victoria. Y esa es la historia de la victoria de José. Pero esta victoria vino por medio de ataques, de traiciones, de calumnia. Tal vez usted la pasa por calumnia, ataques, escasez, soledad, diferentes cosas. Y muchos se gozarán con tu victoria, pero también se gozarán al escuchar tu historia. Y por causa de ella muchos vendrán a buscar ayuda y a pedir perdón reconociendo tu historia y también tu victoria. Muchos van a venir a pedir perdón, pastor. Cuando vean la victoria y escuchen la historia, muchos reconocerán que verdaderamente era Dios el que la estaba escribiendo. Por eso vale la pena que Dios siga escribiendo nuestra historia. Y así como Dios hizo con José, que le mostró y se cumplió lo que le había mostrado, Dios lo quiere hacer contigo. Dios quiere que tú tengas una historia, pero también una victoria. Para los amigos, la pregunta es, ¿tú quieres que tu historia continúe como va? ¿O tú te vas a cansar de que tu vida siga siendo así? Dios quiere cambiar tu curso. Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere cambiar tu vida. ¿Tú quieres que Dios la cambie o tú continuarás con la misma historia? Esto es un mensaje más evangelístico que otra cosa. Dios quiere cambiar tu historia. Tal vez tu historia ha sido una llena de sufrimiento, llena de dolor, de tristeza. Te la pasas llorando, te la pasas sufriendo, en depresión, en cuantas situaciones que te dejaron solo, que te dejaron sola. Dios quiere cambiar esa historia y convertir tu vida de fracasos en una vida de victorias. Convertir tu vida de situaciones difíciles en una vida victoriosa. Ahora, ya yo terminé. La pregunta es, ¿tú quieres solamente una historia o tú quieres también la victoria? Cada historia tendrá una victoria cuando permitamos que el victorioso nos ayude a llegar, a completar nuestra historia. Mira, hoy
Dios está cambiando la historia de muchos y quiere cambiar la historia de muchos aquí. Tú estás dispuesto a que Dios tome su lápiz, a que Dios tome su bolígrafo y comience a cambiar tu historia de dolor en una historia de victoria. Amén, gloria a Dios. Porque Dios está dispuesto a darte no solamente una historia de victoria, sino una vida de victoria. Cada victoria tiene una historia. Y hoy tú te puedes convertir en un victorioso si deja que Dios trabaje tu historia. Hermano, soporte el proceso. Si está doliendo, quédate ahí, que Dios te va a llevar donde Él determinó. Aleluya. Y cuando cuentes la historia, no te sentirás triste, porque la historia te llevó a la victoria. Dios te dijo que ibas a ser predicador. Dios te dijo que iba a hacer cosas grandes contigo. Vas a pasar por situaciones difíciles, pero llegarás donde Dios determinó, y al final obtendrás la victoria y tendrás también una victoria. Para gente en esta tarde aquí que permita que Dios es que iba a su historia. Póngase de pie. Eso fue rápido. Yo le voy a hacer un llamado a las vidas, a los amigos. Toda vida que quiera que Dios cambie su historia, yo te hago un llamado en esta tarde. Te hago un llamado, tú que digas, mira, ya yo me cansé de estar así. Me cansé de vivir una vida de sufrimiento. Me cansé de vivir una vida de dolor. Pasa al altar, venga, no tenga miedo. Dios te está dando la oportunidad de que tú lo permitas cambiar tu historia. Mira, aquí está el primero. Lucha. Aleluya. Fíjese que esto era un mensaje para la iglesia y se convirtió en un mensaje evangelístico. Aquí hay otra vida, ¿sí? Vive Dios. ¿Hay quien más? Dios te trajo para cambiar tu historia. Tú no tienes que seguir viviendo como tú estás viviendo. Dios quiere cambiar tu historia. Toda vida que quiera aceptar al Señor, que se quiera reconciliar, vente. El altar está abierto. Dios te trajo para cambiar la historia tuya. Dios te trajo otra vida más. ¿Tú quieres el Señor? Vente, pasa la Señor. Tú también. Dios quiere cambiar tu historia. Un día Dios cambió la historia de mi matrimonio. Y hoy tenemos un matrimonio que, aunque con fallas, pero victorioso. Porque, aleluya, tenemos una historia que nos llevó a la victoria. Y aquí sale gente victoriosa. Vive Dios. Qué lindo, ya yo me voy contento para Florida. Ahora sí me voy cogiendo para Florida. Vive Dios. Oiga, este joven que está aquí ha tenido que sufrir mucho. Yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. Ha tenido que pasar muchas cosas. Y a ver, suicidio ha querido tocar a la puerta de tu corazón. Porque a veces siento como que mi vida no sirve, como que mi vida no vale la pena. Mira todo lo que me ha tocado vivir, mira todo lo que me ha tocado pasar. Nadie entiende mi situación. Si alguien me ayudara, pero el Dios del cielo te vino a ayudar, porque Él sí conoce tu situación. Él sí te entiende y te vino a ayudar. ¿Sabes qué? Dios sí conoce tu historia. Y sabe que ha sido una historia bien difícil y bien dura. Aleluya. Él sabe las cosas que te han hecho. Él sabe las cosas que has tenido que pasar. Él sabe los momentos de soledad que te ha tocado vivir. Él lo sabe. Pero tu historia se convertirá en una de victoria. Dios cambiará tu vida. Dios cambiará tu vida. Y tu historia cambiará. Ya no será el fracasado. Ya no será el mismo. Dios cambiará tu historia. Ahí está el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levante su mano arriba.
Jesús. En esta hora, si no hay nadie más, antes de empezar la oración, no hay nadie más. Nadie más. Cristo te está llamando. Si no tienes a Cristo, vente. Santo Dios. Dios quiere cambiar tu historia. Si no, la historia va a seguir repitiéndose, va a seguir siendo la misma. Alguien más aquí. Alguien más, venga. Venga, yo no tengo prisa. Y yo soy el más lejos que estoy. Venga. Alguien más. El Señor te está llamando. El Señor quiere escribir tu historia. Venga. Sí. Él también. Ella también. Qué lindo. Sí, Señor. Hijo mío, Qué lindo es el Señor. viendo que estás pasando, Aleluya. porque yo también Aleluya. 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 Lucha está para que la iglesia esté alabando al Señor. Por amarte a ti. Porque aquí hay gente que Dios le va a cambiar la historia hoy. Aquí hay gente que Dios le va a cambiar la historia. Aquí hay gente que Tienes la promesa la de que depresión yo ha tomado jamás su te puerta. Sí, arriba, Santa. dejaré. Gente de los que están aquí al frente, la depresión ha tocado tu puerta. Gente que están aquí al frente, que tienen llamado de Dios y el diablo ha querido tocar tu llamado. Pero hoy Dios cambia la historia. Hoy Dios cambia la historia en este lugar con su mano arriba. Repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Me reconcilio contigo. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a servirte. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a serte fiel. Gracias por cuidarme. Gracias por guardarme de la muerte tuya. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús, ya hacer una oración. Dios te gloria. Dios te gloria. Tienes la promesa de que Dios te yo gloria. jamás te dejaré. Dios te gloria. Aunque Dios veas te gloria. que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos salgan imposible contigo, yo soy quien te levantó. Cuando tú vas caído, yo soy aquel aquel que nunca ha tenido mucha batalla. No tengo dolores, heridas ni se calla. Yo soy quien abre puertas. No temas porque yo soy Señor. No temas, no temas. Pero Porque tiene planes para ti, Dios. tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todo se aleja, yo sigo contigo. Yo soy quien te levanto. Cuando tú vayas caído, soy aquel. No tengo dolores ni el mal se falla. Yo soy quien abre puertas. No temas porque yo soy tu Señor. No temas, no temas. El que hace la obra. Hijo mío, Sí, Señor. hoy te entrego Sí, Señor. una espada para que hoy puedas luchar. Sí, Sí, Señor. Y no hay gigantes, no
que te puedan detener, porque yo sé que tú vencerás. Sí. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque Tu historia, pero yo te voy a llevar donde yo dije. Yo lo hablé por medio de ciertos míos y yo lo voy a cumplir. Porque yo no miento. yo soy aquel, yo soy aquel. Si yo soy aquel, yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va conmigo. Cuando todos se alejan, yo sigo conmigo. Yo soy quien te levanto. Cuando tú vas conmigo, yo soy aquel que nunca ha perdido una batalla. No te trato de vencer y el mal se calla. Yo soy quien no cuentas. Soy aquel que en medio de la prueba siempre va conmigo. Cuando todos se alejan, yo sigo conmigo. Si yo soy aquel, yo soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Donde todo debe ser y el mal se calla. Yo soy quien te recuerdas, yo las amo, yo las amo. Yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel. No temas, no temas, si yo soy. Yo soy aquel que te dio una prueba, siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo sigo contigo. Si yo soy aquel, yo soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Donde todo puede ser y el mal se calla. Yo soy quien no recuerdas. No temas porque yo soy tú, Señor. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. No te he dejado solo. No, que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo sigo conmigo. Yo soy quien te levanto. Cuando tú vas caído, soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Espíritu de Dios, Y el mal se calla. Espíritu de Dios, y sale Yo soy aquel, 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 yo soy aquel. Vive Dios. ¿Y cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? Dilo conmigo. ¿Y cómo llegar
Señor, y hay un silencio en medio de mi aflicción. Desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nada alrededor. Pero ¿qué pasó? Pero tú hablaste y yo caminé, me dijiste que no te daré. ¿Cuántos saben que te daré? Pero tú hablaste y confiaré, aunque me lo contrario y yo te daré. Yo venceré. Gloria a Dios. Padre, mira esta familia. Mira estos jóvenes. Mira estos jóvenes con los cuales tú tienes propósitos y esta familia con la cual tú tienes propósitos. Lucha. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú seas sobre esta familia, Dios. Yo te pido que tú seas sobre esta familia. Jóvenes, si ustedes dejan a Dios trabajar, Dios trabaja en ustedes. Vive Dios. Si ustedes le permiten a Dios trabajar, Él trabaja. Hay una obra linda que Dios quiere hacer en esta familia. Hay una obra linda que Dios quiere hacer. Hay una obra linda que Dios quiere realizar. Dejen a Dios que trabaje, jóvenes. Dejen a Dios que trabaje. Lucha. Dios unge tu garganta para que lo adores. ¿Y qué? ¡Ay! Dios unge tu garganta para que lo adores. Recibe el poder de Dios. Recibe. Dios sabe que tú le quieres servir. Dios sabe que tú le quieres servir. También Dios sabe lo difícil que a ti se te ha hecho. A veces tú ves predicadores y dices, yo quisiera ser como ese predicador. A veces tú ves adoradores y tú dices, yo quisiera adorar como ese adora. ¿Sabes qué? Dios no hace acepción de personas. Abre tus manos y recibe lo que Dios tiene para ti. Abre tus manos y recibe lo que Dios tiene preparado para ti. Porque tú has dicho, Dios no tiene nada contigo. Abre tu mano y recibe lo que Dios tiene contigo.
En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Me lo presento en esta hora. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste, pero tú hablaste, en ti confiaré. Y yo venceré. Montañas tan altas yo cantaré. Yo llegaré, yo venceré. Los grandes gigantes sobreviviré. Y porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, Pero hay un enemigo que lo que quiere es la destrucción suya. porque tú hablaste. Mujer, vuelve al lugar que abandonaste. Vuelve al lugar que abandonaste. Aleluya. Hoy Dios vino, Dios, a hablar con ustedes directamente. De tú a tú. Soy yo, Jehová, el que he puesto inquietudes en sus corazones de buscarme, para que sigan posponiendo y atrasando los planes que yo tengo, si lo que estoy esperando es que me den la oportunidad de hacer mi obra en ustedes. Los hay. Y hay un enemigo que lo único que quiere es destruir. Que lo único que quiere es destruir y alejarlos de mí. Y yo quiero llevar a cabo mis planes que me he determinado. Yo quiero llevar a cabo los planes que yo he decidido hacer con ustedes. Aleluya. Hoy Dios vino a tratar con ustedes de tú a tú. Y le dice, denme la oportunidad de trabajar. Déjenme ser el centro de su casa. Déjenme ser